Evangelio de hoy. Viernes 2 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículo 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces, levantando los ojos y viendo que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastos, con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. El monte del Maestro y la sed de lo eterno. El relato se abre con Jesús retirándose al otro lado del mar de Galilea. El Hijo de Dios no camina sin sentido ni huye de la gente, sino que busca un lugar desde donde pueda enseñar desde lo alto. El monte no es solo un sitio geográfico, sino un símbolo espiritual de elevación, de intimidad, de revelación. Es en la altura donde el Maestro se detiene, se sienta, se dispone a mirar el corazón de los que le siguen. Y esa multitud no lo busca por curiosidad religiosa, sino porque ha visto los signos que hace sobre los cuerpos enfermos. La gente tiene hambre de salud, de alivio, de consuelo. Pero hay en su corazón, aún sin saberlo, un hambre más profunda que Jesús conoce perfectamente. Y esa hambre no se sacia con milagros pasajeros, sino con la comunión con el mismo Dios vivo. Por eso el Maestro no los despide, ni los apura, ni los evade. Los mira, los interroga, los acoge. La pregunta que despierta la fe. Cuando Jesús pregunta a Felipe cómo alimentar a tantos, no lo hace porque no sepa. Lo hace para enseñar, para provocar una apertura, para poner en movimiento la fe. La pregunta de Jesús es siempre una semilla que quiere brotar en el alma. No busca respuestas matemáticas ni cálculos lógicos. Busca corazones dispuestos a confiar, incluso cuando no hay recursos visibles. Felipe responde desde lo humano, con números, con impotencia, con resignación. 200 denarios no bastan. Y eso es cierto, desde la mirada del mundo. Pero el Señor quiere mostrar que cuando el amor está presente, lo pequeño se vuelve inmenso. La lógica del reino no es la del mercado, sino la de la entrega. La ofrenda del muchacho invisible. En medio de la multitud aparece un niño, anónimo, sencillo, con una ofrenda pequeña pero verdadera. 5 panes de cebada y 2 peces.
Insignificante para tantos, pero no para el Señor. Este niño representa al alma humilde que no guarda nada para sí. Que no se pregunta si lo que tiene alcanza, sino que lo entrega por entero. Y esa entrega, en manos de Cristo, se multiplica más allá de lo imaginable. Aquí comienza el milagro verdadero, no en el gesto espectacular, sino en el corazón disponible. Porque el Señor no necesita grandes cantidades, solo necesita generosidad. Y con lo poco que damos, si lo damos de verdad, Él obra maravillas. Él transforma lo mínimo en un banquete de gracia. La hierba, el suelo, la confianza. Jesús les dice que se sienten en la hierba. Y hay algo profundamente humano y divino en ese gesto. Sentarse en la hierba es descansar, es confiar, es disponerse a recibir. La hierba nos recuerda la tierra, la creación, la ternura de Dios que nos sostiene. El pueblo se sienta, y eso también es un acto de fe. Confían en que algo va a suceder, en que no han sido llamados en vano. No hay prisas, no hay quejas, solo espera silenciosa. Es la actitud del alma que se entrega y se deja alimentar. De quienes ya no corren, ni exigen, ni miden, simplemente se disponen a recibir. Y allí, en esa confianza silenciosa, Dios actúa con fuerza. La acción de gracias, llave del milagro. El momento en que Jesús toma los panes y da gracias antes de repartirlos contiene una clave escondida y poderosa. No es una fórmula mágica ni una formalidad religiosa. Es una revelación del corazón del Hijo, que reconoce la presencia del Padre incluso en lo pequeño. El milagro no nace de una queja, ni de una súplica angustiada. Nace de la gratitud. Cuando damos gracias por lo que tenemos, aunque sea poco, lo bendecimos. Y lo que está bendecido puede ser multiplicado por Dios. Jesús enseña que todo milagro verdadero comienza con una acción de gracia sincera. Porque el agradecido no posee, sino que reconoce, y en ese reconocimiento se abre el cielo. El alma que da gracias anticipa la abundancia, incluso antes de verla. El pan compartido, sacramento del amor. Después de dar gracias, el Señor reparte los panes y los peces. Y el milagro no es solo que se multipliquen los alimentos, sino que todos se sacian. Nadie queda excluido, nadie queda con hambre, nadie es olvidado. Este gesto revela la naturaleza del amor de Dios, es abundante, es total, es para todos. Cristo no reparte por mérito, ni por condición, ni por apariencia. Él reparte porque todos son hijos, todos son buscados, todos son invitados a la mesa. El pan que ofrece no es solo alimento físico, es un anticipo del pan de vida que entregará en la cruz. Este signo anticipa la Eucaristía, donde Jesús no solo da comida, sino que se da a sí mismo. El milagro del monte es preludio del milagro del altar. Y quien aprende a recibir el pan de la compasión, será capaz de compartirlo con otros. 12 canastos de sobra, el exceso de la gracia. Cuando todos se han saciado, Jesús no deja que nada se pierda. Pide que recojan los pedazos sobrantes, y se llenan 12 canastos. El número 12 no es casual, es símbolo del pueblo de Dios, de las 12 tribus, de la plenitud. Esto nos habla de un Dios que no da justo lo necesario, sino que desborda. No solo hay pan suficiente, hay pan de sobra. Y en ese sobrante se revela el estilo del reino, un amor que nunca es escaso, una misericordia que siempre rebasa. Pero también hay un mensaje para nuestra vida, no desperdiciar lo que Dios da. Cada migaja de gracia tiene valor, cada pequeño resto de luz puede ser alimento para otro. Dios no quiere que lo que Él ha tocado sea despreciado. Y quien vive de su pan, aprende a valorar incluso lo más mínimo.
El rey que no quiere corona humana. Cuando la multitud ve el milagro, se entusiasma y quiere proclamar a Jesús como rey. Pero el Señor se retira, se esconde, vuelve a la soledad del monte. No porque rechace su realeza, sino porque no es la que el mundo entiende. No es un rey político, ni un líder de masas, ni un conquistador de territorios. Es un rey del corazón, que reina desde la entrega y no desde el poder. Jesús no quiere un trono hecho de expectativas humanas. Quiere un trono en el alma, en lo secreto, en lo profundo. Su corona es de espinas, no de oro. Y quien lo sigue, debe aprender a no buscar éxitos externos, sino fidelidad interior. El verdadero reinado de Cristo comienza en el alma que se deja transformar por su amor. El silencio del monte, escuela del corazón. Jesús sube al monte, solo. Después del milagro, después del entusiasmo, después del intento de coronarlo. Elige el silencio, el retiro, la intimidad con el Padre. Y este gesto habla más que 1000 palabras. Nos enseña que no todo momento espiritual es para ser compartido o celebrado en público. Algunas gracias se viven en lo oculto, en lo profundo, en el silencio sagrado. El monte es el lugar donde el alma escucha sin ruido, donde el corazón se reencuentra con su centro. Allí Jesús se deja abrazar por el Padre y se prepara para el siguiente paso. También nosotros necesitamos subir a ese monte, alejarnos de la multitud, del ruido, del reclamo. Porque solo en el silencio Dios puede hablarnos con claridad. El signo que interpela, no que entretiene. El signo de la multiplicación no fue para impresionar. Fue para revelar. Jesús no hace milagros para entretener a las multitudes, ni para ganar seguidores. Lo hace para que el corazón despierte y vea más allá. Cada milagro es un puente hacia el misterio más grande, la presencia viva de Dios en medio de nosotros. Pero si el milagro se convierte en espectáculo, se pierde el sentido. Por eso Jesús se retira, porque quiere formar discípulos, no admiradores. Quiere conversión, no solo entusiasmo. El verdadero signo es el que nos lleva a la fe, al seguimiento, a la transformación interior. Y ese signo, aunque comience con pan, termina en cruz y resurrección. El pan que revela el hambre más profunda. El milagro sació el hambre del cuerpo, sí. Pero dejó al descubierto un hambre más profunda, más antigua, más escondida. El alma humana no se sacia con pan solamente. Tiene sed de sentido, de verdad, de comunión, de eternidad. Jesús no multiplica el pan solo para responder a una necesidad física. Él quiere que descubran que hay un alimento que no se agota, que no pasa, que no se destruye con el tiempo. Y ese alimento no se encuentra en los campos, ni en los mercados, ni en los banquetes humanos. Se encuentra en Él, en su persona, en su entrega total. Por eso, el milagro es solo la puerta de entrada a una búsqueda más honda. El verdadero pan que Jesús dará no llenará solo el estómago, sino que encenderá el alma. Un gesto que convoca a la esperanza. En medio del cansancio, del desierto, del hambre colectiva, Jesús no se limita a consolar con palabras. Él actúa, se involucra, transforma lo poco en mucho. Este gesto no solo resuelve una situación temporal, también siembra una esperanza permanente. Nos revela que para Dios nada es insignificante. Incluso lo pequeño que tenemos en las manos puede ser semilla de algo inmenso si lo ofrecemos con fe. El milagro es más que una multiplicación, es una manifestación del reino. Donde hay generosidad, hay fecundidad. Donde hay fe, hay multiplicación. Donde hay amor, siempre hay pan que alcanza para todos. Y esto no termina en la colina de Galilea,
Sigue pasando hoy, en cada mesa compartida desde el amor. Una catequesis para el corazón. Este pasaje no es solo un relato histórico. Es una catequesis viva, que toca el corazón y lo educa desde dentro. Nos enseña que los gestos de Dios tienen múltiples capas, una visible, una simbólica y otra profundamente espiritual. Lo que sucede exteriormente tiene siempre un eco en el alma. Cada pan que se multiplica, cada mirada de Jesús, cada gesto de entrega, está llamándonos a mirar más allá de lo aparente. Porque el Evangelio no se entiende solo con la mente, sino con el corazón dispuesto. Y quien se deja tocar por esta palabra, no se queda solo con el milagro, sino que busca al milagrero. Busca al pan de vida, busca la Eucaristía, busca una vida nueva. Y entonces, la multiplicación se repite, no en el campo, sino en el alma que se deja alimentar. Y esa alma ya no tiene miedo de dar lo poco que tiene. El misterio de la abundancia divina. Dios no calcula como nosotros. Nosotros tememos que no alcance. Él, en cambio, siempre desborda. Nosotros retenernos lo poco por miedo al vacío. Él da todo por amor, sabiendo que el amor no empobrece sino que multiplica. Cuando Jesús bendice los panes, no pregunta cuántos hay ni para cuántos alcanzará. Él bendice lo que hay, lo parte, lo entrega. Y en ese gesto se revela una lógica que no es humana. Es la lógica del reino, donde lo que se da se multiplica, y lo que se guarda se pierde. Y el alma que entra en esta lógica descubre que Dios siempre tiene más de lo que necesitamos. Una pedagogía de lo pequeño. Jesús no comienza el milagro con una tormenta de poder. Comienza con 5 panes y 2 peces. Es una pedagogía que nos enseña a no despreciar los inicios pequeños. Dios se complace en transformar lo humilde en grandioso. En la Biblia, lo pequeño muchas veces es el lugar preferido de la revelación. Y hoy también, Dios sigue usando lo frágil para manifestar su gloria. Por eso, no debemos esperar a tener grandes medios o grandes seguridades para colaborar con Dios. Él solo pide lo que tenemos, tal como está. Lo importante no es la cantidad, sino el corazón con que se entrega. Y si se entrega con fe, el milagro vendrá. El amor no calcula. Cuando el muchacho entrega los panes, no sabe lo que pasará. Solo sabe que hay una necesidad y que él puede aportar algo. El amor no necesita garantías, ni explicaciones, ni seguridades. Ama y se da, incluso sin entender. Por eso, ese niño se convierte en parte del milagro. Porque el amor que se entrega, siempre genera fecundidad. Y esto vale también para nosotros, cuando damos sin cálculo, cuando nos ofrecemos sin medida, participamos de algo que nos supera. Dios toma nuestras ofrendas sinceras, y las hace instrumentos de su misericordia. Y aunque no veamos el fruto inmediato, sabemos que todo lo que se da por amor, se multiplica en el reino. Y ese reino empieza aquí, ahora, en lo cotidiano. El pan que educa la fe. Jesús no termina su enseñanza con el milagro. Él quiere que sus discípulos comprendan, que maduren, que crezcan en fe. Porque el pan multiplicado puede llenar el cuerpo, pero solo la fe alimenta el alma para siempre. Por eso, en los días siguientes, Jesús les hablará del verdadero pan bajado del cielo. Les enseñará que hay un alimento eterno, que no pasa, que no se corrompe. Y ese alimento es su propio cuerpo ofrecido por amor. Esta pedagogía espiritual nos recuerda que el milagro visible siempre es camino hacia el misterio invisible. Y que todo signo debe conducirnos a una decisión interior, creer, confiar, seguir. Porque Jesús no busca multitudes saciadas, sino discípulos transformados.
Y el alma que se deja enseñar acaba recibiendo más de lo que imaginaba. El milagro como eco del amor eterno. Cada vez que Dios actúa, no lo hace por espectáculo ni por presión. Lo hace por amor. Ese amor eterno, silencioso, libre, incondicional. Por eso, el milagro de los panes no es un evento aislado. Es un eco de ese amor que creó el mundo, que sostuvo al pueblo en el desierto, que envió a su Hijo en la carne. El pan que se parte es imagen del Hijo que se ofrece. Y quien contempla este gesto con los ojos del corazón, empieza a ver en cada milagro una señal de esa fidelidad eterna. Un Dios que no abandona, que provee, que acompaña. Y que seguirá dando hasta el final. Hasta que todo sea plenitud en Él. El corazón que arde en el compartir. No hubo milagro hasta que el pan fue entregado. No hubo multiplicación hasta que alguien decidió no guardarse lo poco que tenía. El milagro es, en parte, fruto del compartir. Ese gesto inicial, casi invisible, desató la abundancia de Dios. Nos enseña que el corazón que arde en generosidad se convierte en canal de lo divino. Que cuando uno se ofrece, Dios se manifiesta. Y que no hay gesto demasiado pequeño cuando nace del amor. Porque en las manos del Señor, lo poco se convierte en signo de eternidad. Y el corazón humano, que tanto teme perder, descubre que solo quien da sin reservas, lo gana todo. La presencia silenciosa del Padre. Jesús alza los ojos antes de multiplicar los panes. Ese gesto, tan sencillo, está cargado de profundidad. No hace el milagro desde sí mismo, sino en comunión con el Padre. Todo lo que hace, lo hace unido al corazón del Padre Celestial. Esa elevación de la mirada es oración, es invocación, es entrega. Y nos recuerda que cada acto que brota de la voluntad del Padre, lleva consigo el poder de la creación. Nada de lo que sucede aquí es ajeno al amor eterno del Padre. Incluso el pan multiplicado lleva el sello de su ternura providente. Y nosotros, al ver a Jesús elevar la mirada, aprendemos también a no actuar sin antes mirar al cielo. Mirar con humildad, con fe, con abandono. Una comunidad transformada por el pan. No solo el pan fue multiplicado. También el corazón de aquella multitud fue tocado. Donde antes había necesidad, ahora hay gratitud. Donde antes había ansiedad, ahora hay comunión. La comunidad no solo fue alimentada, fue transformada. Porque compartir el pan es compartir también la vida. Y esa experiencia de comunión dejó una huella que no se borra. Nadie salió de allí igual a como llegó. Ese día, todos aprendieron que en Jesús hay algo más que palabras, más que consuelos, más que milagros. Hay una nueva forma de vivir, centrada en el amor y en la entrega total. El deseo de hacerle rey. Al final del relato, el pueblo quiere hacer rey a Jesús. Pero no porque hayan entendido su misión, sino porque vieron en él una fuente de soluciones inmediatas. El peligro es real, reducir a Jesús al papel de un líder humano, útil, poderoso, eficiente. Pero Jesús se retira. Él no busca el aplauso de las masas ni el trono de los hombres. Su reino no es de este mundo. Él quiere reinar, sí, pero no desde un trono exterior, sino desde lo profundo del corazón. Por eso escapa del ruido, del reconocimiento, de la falsa gloria. El verdadero reinado de Cristo es el que se edifica en la cruz, en la entrega, en el pan partido. Y solo quien lo entiende así, puede llamarlo verdaderamente rey. La pedagogía del silencio final. Jesús se retira a la montaña, solo. Después del milagro, no se queda a disfrutar de la fama ni a recibir aplausos. Busca el silencio,
la oración, el encuentro íntimo con el Padre. Este gesto final es una enseñanza sutil pero poderosa. El discípulo que ha visto el milagro debe aprender también a entrar en el silencio de Dios. A no quedarse solo en la emoción del momento, sino a buscar la raíz de todo en la intimidad con el Padre. Jesús educa así también a sus seguidores, no con discursos, sino con su ejemplo. La montaña es símbolo del corazón recogido, donde Dios habla sin palabras. Y ese silencio es el que da sentido a todos los milagros. Porque solo en el silencio, el alma escucha lo eterno. Una belleza que no se agota. El milagro tiene una belleza que trasciende lo sensible. No es solo el espectáculo de ver mucho donde antes había poco. Es la belleza de la confianza que engendra vida. Es la hermosura de un Dios que no se guarda nada, sino que se da hasta el extremo. Esa belleza toca lo más profundo del alma humana. Nos recuerda que estamos hechos no solo para consumir, sino para contemplar. Y que en Jesús, la belleza de Dios se ha hecho pan, gesto, carne, historia. Y quien se deja tocar por esa belleza, ya no puede volver a vivir como antes. Porque ha sido herido por el esplendor del amor verdadero. Un amor que se parte, se entrega, se multiplica sin agotarse jamás. El milagro que continúa hoy. El milagro no terminó aquel día en la colina. Cada vez que alguien parte su pan con el que sufre, el milagro continúa. Cada vez que un corazón se abre a la generosidad, se repite la multiplicación. El Evangelio no es una historia del pasado, sino una realidad que vive en cada gesto de amor. Jesús sigue dando de comer a las multitudes, a través de nosotros. Cuando llevamos esperanza, cuando compartimos desde lo poco, cuando servimos sin esperar nada. Entonces, el milagro es actual, concreto, vivo. Y el mundo se transforma no desde lo grande, sino desde lo fiel y lo escondido. Allí donde hay amor verdadero, Dios se multiplica. Y su reino se hace presente, silencioso y eterno. El pan que habla más que las palabras. Jesús no pronunció un largo discurso antes de hacer el milagro. No hizo una explicación teológica ni esperó que todos comprendieran su intención antes de actuar. Simplemente tomó el pan, lo bendijo y lo repartió. Y en ese gesto humilde y directo, comunicó más que con 1000 palabras. Porque el pan en sus manos se convirtió en un lenguaje silencioso pero lleno de luz. Un lenguaje que el alma hambrienta comprende con facilidad. Un lenguaje que no necesita traducción, porque se dirige directamente al corazón. El pan bendecido es la expresión de un Dios que quiere hacerse alimento, que no se guarda nada para sí, que toma la materia cotidiana y la llena de eternidad. Y ese pan no solo sacia el hambre del cuerpo, sino que despierta una sed nueva, una sed de amor, de presencia, de comunión más profunda. Por eso, en cada Eucaristía, este gesto se repite, porque el amor de Dios no cesa de ofrecerse, una y otra vez, hasta que todos hayan probado de su misericordia infinita. Cuando la pobreza se convierte en semilla. El muchacho que ofreció sus panes y sus peces no tenía mucho que dar. Su comida no podía alimentar ni a una familia completa. Sin embargo, en el plan de Dios, ese pequeño acto de generosidad se transformó en la puerta por la que pasó el milagro. Esto nos habla de una verdad poderosa, no importa cuán poca sea tu fuerza, tu fe, tu pan, si lo colocas en las manos de Cristo, Él puede hacer maravillas. La pobreza, cuando se entrega sin reservas, deja de ser carencia y se vuelve semilla. El milagro de la multiplicación no fue simplemente una demostración de poder, sino un llamado a confiar en que Dios no necesita grandes recursos para obrar. Necesita corazones dispuestos, manos abiertas, almas confiadas. Ese joven,
sin saberlo, se convirtió en canal del reino. Porque no retuvo lo poco, sino que confió. Y su gesto, tan sencillo, nos invita a preguntarnos, ¿qué estamos reteniendo por miedo, por inseguridad, por falta de fe? La mirada compasiva del pastor. Antes de cualquier acción, Jesús contempla a la multitud. Y lo que ve no es una masa sin rostro, no es un grupo de necesidades, sino personas concretas, corazones inquietos, miradas vacías, esperanzas heridas. La compasión de Cristo no es una emoción superficial, sino una fuerza interior que lo mueve a actuar. Su compasión es el latido del Padre que desea abrazar a cada uno de sus hijos. Jesús no multiplica el pan para impresionar ni para ganar seguidores, sino porque su corazón no puede quedarse indiferente ante el dolor humano. Esta mirada compasiva es la misma que hoy nos sigue alcanzando, cuando estamos cansados, hambrientos, perdidos, rotos. Y si permitimos que esa mirada nos toque, si dejamos que su ternura nos alcance, algo en nosotros empieza a sanar. Porque la mirada del buen pastor no juzga, no exige, no rechaza. Simplemente abraza y acoge. Y desde ahí, desde esa misericordia, comienza la transformación más profunda. Un milagro que se construye en el silencio. Hay una discreción en la forma como ocurre la multiplicación. No hay relámpagos ni gritos, no hay alboroto ni gestos teatrales. Simplemente, Jesús reparte, y mientras reparte, el pan no se agota. El milagro sucede en medio de la calma, en el gesto sereno, en el fluir sencillo del amor que da sin calcular. Esto nos enseña que Dios obra muchas veces sin ruido, en la discreción de lo cotidiano, en el silencio del que sirve, en la fidelidad que no busca aplausos. Nos muestra que no hay que buscar lo extraordinario en lo exterior, porque lo verdaderamente extraordinario sucede cuando el amor se hace acto, cuando el pan no falta, cuando el otro descubre que es amado. Y en este estilo de Jesús, tan silencioso y tan lleno de poder, descubrimos el modo en que Dios sigue obrando hoy en nuestras vidas. No siempre de formas espectaculares, pero sí siempre con profundidad. En cada gesto de entrega, en cada acto de servicio, en cada pan que se parte con amor, su presencia continúa. Lo que Jesús espera de sus discípulos. Antes de hacer el milagro, Jesús pregunta a sus discípulos cómo alimentar a la multitud. No porque no supiera qué hacer, sino porque desea implicarlos, despertar en ellos una mirada diferente. Quiere que ellos también se den cuenta de la necesidad, que se sientan responsables, que no vivan como espectadores pasivos. Esa pedagogía sigue vigente. Jesús quiere que sus discípulos se involucren, que sean parte activa en la solución del sufrimiento humano. Y aunque muchas veces respondamos como Felipe, viendo solo la imposibilidad, la escasez, la insuficiencia, Él no se rinde con nosotros. Nos forma con paciencia, nos empuja a mirar más allá de nuestras fuerzas. Porque sabe que, si ponemos en sus manos lo que tenemos, lo hará suficiente. El discípulo no es el que tiene todas las respuestas, sino el que se deja guiar por el Maestro, aun cuando no entiende. Y en ese seguimiento, va descubriendo que su fe, aunque pequeña, es capaz de abrir caminos de esperanza para otros. La abundancia que revela el rostro de Dios. Cuando todos comieron, aún sobraron 12 canastos de pan. La abundancia de Dios no es una ilusión ni un exceso innecesario, es una revelación de su ser. Nuestro Dios no es mezquino ni escaso, no mide su amor en porciones, no reparte con cálculo. Él da en exceso, en sobreabundancia, porque así es su corazón. Los 12 canastos llenos nos hablan del desborde de su misericordia, de su capacidad de llenar no solo nuestras necesidades, sino también nuestros vacíos más profundos. Este exceso no es para el derroche, sino para el recuerdo, para que nunca olvidemos que Él es el Dios que sacia, que cuida, que provee.
Y también es para que aprendamos a confiar. Porque en la lógica de Dios, lo que se entrega no se pierde, se multiplica. Su abundancia no solo está en el pan, sino en el perdón que ofrece, en la paz que regala, en el amor que nunca se agota. Quien ha probado de ese pan, ya no puede vivir de otra forma. La fe que empieza cuando se entrega. Cada vez que nos enfrentamos a una situación difícil, surge en nosotros la tentación de quedarnos paralizados. Como los discípulos, calculamos, hacemos cuentas, medimos fuerzas, y concluimos que no alcanza. Pero Jesús no nos llama a resolver todo con lógica humana. Nos llama a la fe que comienza con la entrega. Esa fe no espera garantías, no necesita ver para creer. Se lanza con confianza en los brazos del Señor. La entrega es el umbral de los milagros. Y es ahí donde muchas veces fallamos, no porque no tengamos fe, sino porque no queremos soltar el control. Pero Jesús nos enseña que la fe auténtica es abandono confiado, es poner el pan en sus manos sin saber cómo lo multiplicará. Y entonces, y solo entonces, veremos cómo se abren caminos donde antes solo había desierto. El eco eucarístico del milagro. Este pasaje no puede leerse sin pensar en la Eucaristía. En el pan que se parte hoy en cada altar, en cada misa, en cada rincón del mundo. Ese pan no es solo un recuerdo, es presencia viva del mismo Cristo que alimentó a la multitud. Y así como en aquel día Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo entregó. Lo mismo hace hoy, día tras día, en el sacramento del altar. Allí no estamos recordando un hecho del pasado, sino participando de un misterio eterno. El mismo que alimentó a 5.000, hoy alimenta nuestras almas, sana nuestras heridas, fortalece nuestra debilidad. Y nos une en una misma mesa, en una misma comunión, en un solo cuerpo. La Eucaristía es la multiplicación perpetua del amor de Dios. Es su entrega incansable que no cesa de alimentarnos. Cuando el corazón se llena de pan eterno. El verdadero milagro no ocurrió solamente en la multiplicación visible del pan, sino en el cambio invisible que empezó a gestarse en los corazones de quienes comieron de él. Porque más allá de la saciedad física, hubo un despertar interior. Una nostalgia del cielo, una intuición nueva de que ese hombre que partía el pan no era un profeta más, sino alguien que traía consigo la promesa de la plenitud. Cada pedazo de pan que se extendía, llevaba consigo un mensaje silencioso: Dios está aquí, y te ama. Por eso, aunque la multitud fue alimentada, el alma de muchos fue transformada. Porque ya no podían conformarse solo con comida pasajera. Ahora sabían que existía un pan que no envejece. Un pan que no se pudre, que no se agota, y que tiene sabor a eternidad. El silencio que custodia la gracia. Después del milagro, no hay palabras grandilocuentes. No hay una escena de exaltación triunfal por parte de Jesús. En cambio, Él se retira solo a la montaña. Se aleja de los aplausos, del entusiasmo fácil, de la gloria que el mundo quiere imponerle. Ese silencio posterior es tan revelador como el milagro mismo. Porque nos muestra que la gracia no necesita ser proclamada con ruido. Ella actúa en lo escondido, madura en la interioridad, crece en lo íntimo del alma. Jesús no busca fama, busca comunión. Y cuando ve que la multitud quiere hacerlo rey por intereses humanos, se retira. Para que entendamos que su reino no se impone, se acoge. Y que la verdadera gloria no está en el poder exterior, sino en el amor que se entrega hasta el fin. El verdadero rey que no sube tronos. El pueblo quiso hacerlo rey. Y en su deseo, expresaron lo que aún hoy sigue latiendo en el corazón humano: buscar a Dios cuando satisface, cuando responde, cuando llena las manos.
Pero Jesús no acepta ser rey en esos términos. Él no sube tronos de oro, sino cruces de madera. No gobierna desde palacios, sino desde el servicio silencioso y humilde. Y nos muestra que su realeza no consiste en dominar, sino en amar sin medida. Quien quiere seguirle debe renunciar a la lógica del mundo. Debe dejar de buscar a Dios solo por lo que da, y comenzar a buscarlo por lo que es. Solo así comprenderemos que el verdadero rey es aquel que lava los pies, que parte el pan, que se entrega hasta la última gota de su sangre. Y que en esa entrega total, resplandece la majestad de un amor que no tiene fin. Las obras que no se desperdician. Jesús ordena recoger las obras. Y con ellas se llenan 12 canastos. ¿Por qué esa insistencia en que nada se pierda? Porque cada migaja es fruto de su amor. Cada trozo sobrante es parte del don divino que ha descendido para saciar. Y en ese gesto de recoger, Jesús enseña a sus discípulos a valorar todo lo que viene de Dios. Nada debe tirarse, nada debe despreciarse. Incluso lo que parece pequeño, inútil o insignificante, tiene un lugar en el corazón del Padre. Esta lección nos invita a mirar también a las personas de esa manera. A no dejar que nadie quede fuera, a no considerar desechable a quien tiene poco que ofrecer. Porque en el reino de Dios, cada vida, cada gesto, cada lágrima, tiene un valor incalculable. El retiro del corazón al silencio de Dios. Cuando todo termina, Jesús sube solo al monte. Busca el silencio, busca la intimidad con el Padre. Y en ese gesto, nos enseña que la acción más fecunda solo puede nacer de la contemplación. Que quien quiere dar verdaderamente, primero debe recibir. Que quien desea multiplicar amor, necesita beber del manantial eterno. Jesús, que acaba de realizar un milagro prodigioso, no se queda entre la multitud ni se deja llevar por la euforia. Se retira para orar. Porque sabe que la fuente no está en sí mismo, sino en la comunión con el Padre. Esa enseñanza es vital. Si queremos vivir desde Dios, no podemos vivir sin Dios. Y eso implica hacer espacio, crear silencio, buscar la montaña interior donde la voz del amor eterno puede hablarnos. El milagro como anticipo del banquete eterno. Este signo no es un fin en sí mismo. Es una señal, un anticipo, una promesa. Porque habrá un día en que el hambre cesará para siempre. En que no habrá más escasez, ni más lágrimas, ni más soledad. Jesús, al multiplicar el pan, está mostrando un destello del reino que viene. Del banquete que el Padre ha preparado para sus hijos. Donde nadie será excluido, donde todos tendrán lugar, donde la alegría será completa. Este milagro es solo un reflejo tenue de esa mesa celestial. Y por eso, cuando lo meditamos, nuestros corazones deben elevarse en esperanza. Porque aunque aún vivimos entre dolores y límites, sabemos que hay un banquete eterno esperándonos. Y ese banquete ya ha comenzado aquí, cada vez que compartimos el pan, cada vez que amamos, cada vez que vivimos como hermanos. Uvas la enseñanza que transforma la historia. Lo que sucedió ese día junto al lago no quedó encerrado en el pasado. Es una palabra viva, que sigue resonando en la historia, y que sigue cambiando vidas. Porque el Evangelio no es memoria muerta, sino fuerza presente. Cada vez que alguien comparte, cada vez que una comunidad se une para servir, cada vez que una persona renuncia al egoísmo por amor, ese milagro se repite. No con los mismos signos externos, pero con el mismo poder interior. El Evangelio de hoy es invitación a vivir con ojos nuevos, a mirar la vida con compasión, a ofrecer lo poco que tenemos sin miedo. Y si respondemos con humildad y fe, veremos cómo Dios sigue multiplicando el bien en medio del mundo. Una llamada a confiar.
La escena de Juan 6, 1-15 es también una llamada insistente a la confianza. A dejar de vivir desde el cálculo y comenzar a vivir desde la fe. Porque donde el hombre ve escasez, Dios ve posibilidad. Donde el mundo ve pobreza, el cielo ve oportunidad para amar. Esta confianza no se apoya en nuestras fuerzas, sino en su fidelidad. En el Dios que conoce nuestras necesidades antes de que se las digamos. Y que no se cansa de cuidar, proveer, multiplicar, sanar. Confiar en Él es caminar sin ver, pero sabiendo que no caminamos solos. Es partir el pan aunque no sepamos si alcanzará, y descubrir en el acto mismo de dar, que siempre hay más de lo que imaginábamos. Un corazón eucarístico. El corazón que ha sido tocado por este Evangelio, ya no puede vivir encerrado en sí mismo. Se vuelve un corazón eucarístico. Es decir, un corazón que se parte por amor, que se ofrece, que se entrega. Un corazón que ve a los demás no como extraños, sino como hermanos hambrientos de afecto, de consuelo, de presencia. Y que no teme vaciarse, porque ha descubierto que en Cristo, el vacío se vuelve plenitud. Que dar es recibir, que servir es reinar, que amar es vivir realmente. Un corazón así se convierte en altar vivo. Y cada día, en cada gesto sencillo, renueva el milagro que un día tuvo lugar en una colina junto a un lago, donde el amor se hizo pan para todos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.